Voy a comenzar a grabar con esta pregunta. ¿El IVA es un impuesto progresivo o es regresivo? ¿Qué dicen ustedes? Sería regresivo, Lick. Ok, estamos hablando de que un impuesto es regresivo. Bueno, ok, el IVA es regresivo. ¿Alguien más me puede decir por qué le llamamos un impuesto regresivo? Además de Hans, Por- ¿alguien más? ¿Sí? ¿Sí? Porque la tasa es la misma para todos, independientemente de lo que los ingresos que tiene el contribuyente. Ah, excelente. Muy bien. ¿Verdad que sí tenemos ahí el concepto bien definido? Es regresivo porque el 12% la paga, o sea, paga al comprar algo, le retienen, aunque no le dan una retención a uno cuando uno va a cobrar, excepto que ya los nuevos reglamentos del IVA han ido mejorando. La nueva reforma que fue en el 2012, pues ya se dice que todo el precio ya incluye el IVA y que el IVA, pues en determinado momento uno tendría que calcularlo y decir, bueno, ¿cuánto de IVA pagué al Estado? Los procedimientos establecidos en el reglamento del IVA en determinado momento son difíciles de cumplir. Se requiere que la empresa, miren hasta dónde llega digamos, lo que tiene que adquirir una empresa. Una empresa que se dedica a la venta de bienes y servicios tiene que tener un software que le ayude a determinar cuánto es del IVA y cuánto corresponde a la empresa. Y entonces la misma ley establece que hay que crear dos cuentas, IVA por cobrar e IVA por pagar, así digamos eso es lo que dice la norma, ¿no? En las contabilidades de las empresas pues a veces le ponen otro nombre, pero al final es IVA por cobrar, IVA por pagar y la empresa tiene que eh, enterar ese impuesto que retuvo. La cuestión es la fiscalización de esos valores y ahí es donde ya se tienen problemas serios. El dicho de que si hay algo que no se puede contar, no se puede controlar, ¿verdad? Ese es el dicho de auditores, de auditoría. Si hay algo que no se puede contar, no se puede controlar. Entonces una de las cuestiones es que exista la manera de contar el IVA que cada empresa retiene cuando vende. Y aquí, pues, si hay 40,000 empresas en Guatemala, 50,000 empresas, se tiene que armar un equipo en la superintendencia de la SAT, ¿verdad? Se tiene que armar equipos demasiado comprometidos con hacer las auditorías fiscales, ¿verdad? Porque lo que llega a ser una auditoría fiscal es a verificar si lo que tenía que trasladar al fisco lo trasladó, ¿verdad? Eso es lo que llega a hacer y va un poquito más allá porque va a ir a ver algunas cuentas que se manejan Hello, para mamá. Después poder, vamos a empezar tarea. para poder, sí, tienen que hacer la tarea, dice, ¿no? Ok, todo esto es un trabajo arduo, tendríamos que tener mucho personal para poder fiscalizar todas las empresas que hay. Bueno, entonces otra de las preguntas es, estos impuestos indirectos eh, tienen una preeminencia ante el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta eh, tiene la cualidad de calcularse sobre capital, sobre
ese dinero, esa cualidad que tiene la empresa de generar una utilidad, ¿verdad? Y sobre eso, pues va a ir a grabar la base, que es la utilidad bruta de la empresa. Y entonces ahí quien paga es el empresario por su éxito, ¿verdad? El impuesto sobre la renta es el impuesto sobre el éxito del empresario. Si lo hizo bien, ¿verdad? Entonces va a tener mayor utilidad y esa utilidad es gravada por el impuesto sobre la renta. Entonces aquí como que al que trabaja, miren, un término que se utiliza en finanzas es si al mercado le va bien, al Estado le va bien. ¿Por qué? Porque el Estado depende, los ingresos del Estado dependen de que le vaya bien a las empresas. En este caso, digamos, el que estamos viviendo, hay situaciones muy drásticas, hay cierre de empresas, hay despido de trabajadores, entonces tanto el trabajador por los ingresos que obtiene más el ingreso de las utilidades de la empresa, pues lo que hacen es incrementar lo recaudado del impuesto sobre la renta, pero en estas condiciones ya lo veremos hasta en el mes de marzo, cuando ya existe el vencimiento de la presentación del impuesto sobre la renta. Por el momento, lo único que vamos viendo, porque si están en régimen de pagos trimestrales, ya veremos todo esto de regímenes. Si están en régimen de pagos trimestrales, cada trimestre se tiene que calcular el 8% y trasladarlo a la SAT y hacer el ajuste en la última declaración del impuesto sobre la renta. Y así también sobre el IVA, ¿no? El IVA hay que trasladarlo mensualmente. Bueno, entonces hablemos sobre el IVA. El IVA, en estos dos radica principalmente todos los ingresos del Estado en Guatemala, ¿verdad? Entonces ya vimos por ahí un presupuesto y vemos que estos dos son los que más aportan y el IVA pues no lo paga, la empresa solo lo paga cuando compra, igual que todos los contribuyentes, pero la mayor parte la paga el consumidor final y este consumidor final está aportando. Cada vez que va a comprar algo, está el Estado con las manos, ya las dos manos, pone las dos manos y usted compra y ese dinero le quiere decir, mire, empresa, quítele el 12% y póngaselo al Estado. Y el Estado contento porque nosotros compramos. Y cuando se contrae la demanda, es decir, cuando se contrae el consumo, se va a contraer el ingreso del Estado. Y en la situación en que estamos, pues eso es lo que se está viendo. Entonces se le demanda al superintendente de la SAT que se ponga las pilas porque hay que recaudar la mayor parte, porque hay que igualar, ¿verdad?, lo comparativo el año pasado con este año para ver qué porcentaje de contribución o de ingresos subieron con respecto a ese impuesto. Muy bien, ya hablamos entonces sobre ello, ya hablamos de la distribución de la riqueza y acá pues vamos a ver el decreto 7283 que en ese año, en el 83, la ley del impuesto al valor agregado a la venta de mercancías y en la prestación de servicios no personales, el IVA se considera un impuesto que daba mayor seguridad fiscal y con un diseño técnico superior al impuesto del timbre sobre ventas. Así se llamaba antes del 83 al impuesto sobre el consumo. Entonces ahí había un impuesto del timbre y sobre las ventas. Es decir, se compraban timbres en esa oportunidad, pues incluso el Banco Guatemala, como en el 83 todavía no estaba desarrollado, bueno, no está desarrollado todavía el sistema financiero en Guatemala, pero en ese tiempo no tenía, pero ni siquiera
No podía hacer absolutamente nada. Entonces el Banco Central, el banco tenía que hacer todo y al menos al revisar la contabilidad del Banco de Guatemala en el 83, ahí se ve la custodia de los timbres que se utilizaban para ponerle a cada uno de las compras o facturas que se emitían en ese tiempo y se le ponían los timbres sobre venta. Es aquí donde comienza a funcionar el IVA en el 83 y ustedes saben que en ese tiempo estaba en lo más recio de la guerra que vivió Guatemala y vamos a tener que hablar de cuestiones realmente que no deberíamos de hablar, pero es necesario tenerla presente. El Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, son representantes de ciertas organizaciones que hay en el mundo que tratan de presionar a los estados a gravar y a pedirles que eleven el costo fiscal de cada persona. O sea, lo ven porque ellos toman el resultado del Producto Interno Bruto y la recaudación que en ese año se tuvo versus el Producto Interno Bruto, pues entonces se mide lo que es la carga fiscal sobre lo que produjo el país. Y entonces Guatemala, ya vamos a ir viendo cómo ha estado yendo esto del IVA. Vamos a dedicarnos exclusivamente al IVA. Y aquí yo quisiera, antes de hablar de todo esto, quisiera que tomen nota de lo que les voy a decir. En la administración tributaria, es decir, en la página de la administración tributaria, tenemos varios cursos sobre impuestos. Entonces, para esta semana, yo les voy a pedir, esta será la tarea. La tarea es sacar el diploma que da la SAT por haber escuchado o trabajado los videos del curso del IVA, porque eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar del IVA y de alguna manera vamos a poner ahí uno de los videos para que ustedes puedan saber en dónde están y cómo encontrarlo y qué es lo que hay que hacer. Ese curso del IVA que está en el portal de la SAT son 3 videos de más o menos, no llegan a 30 minutos. Hay que verlos, hay que escuchar la conversación, la plática del que está enseñando sobre el IVA, porque no los voy a poner a leer la ley del IVA, sino que los voy a poner a escuchar el curso del IVA y luego responder el cuestionario que tiene de 10 preguntas. Y cuando ustedes responden el cuestionario y sacan de 7 buenas, o sea, 7 de 10, entonces la SAT les manda a su correo un diploma. Ese diploma que se los mandan en PDF, hay que subirlo a la plataforma y todo el que saque ese diploma, pues tiene el 100% de la tarea. Entonces, bueno, manejen ahí en la mente esto y me intervienen ahí por si tienen duda. ¿eh? Este será el trabajo para ustedes durante esta semana. Necesitamos que al menos conocer un poquito más a fondo la ley del IVA, en qué estamos, qué es lo que hace realmente el Estado y cuál es la metodología para recaudar el IVA. Ok, regreso entonces al 83. Que este decreto ley definió los actos gravables como cualquiera que tenga por fin último la transferencia de dominio de mercancías. Es decir, si una persona tiene la propiedad de una mercancía y la transfiere a otra persona, en ese momento se le conoce como el hecho generador
Y ahí es donde se grava el impuesto al valor agregado. Dado que este tipo de impuestos se ha caracterizado como regresivo, que es, ya lo trabajamos, ¿verdad? ¿Por qué es regresivo? Ya dijimos, ¿verdad? 12% paga la persona que tiene un sueldo de 3,500, vamos a decir que tiene salario mínimo. Entonces, al hacer uno la conversión del 12%, entonces uno dice, bueno, compra algo que le cuesta 500, por ejemplo. A alguien que está estudiando y que por cuestiones del internet está pagando un servicio telefónico o de internet de 500 quetzales y tiene un ingreso de 3,500. Entonces uno pues se pone a hacer las cuentas, ¿verdad? Y dice, ¿cuánto de IVA pagaría alguien si, si su gasto es si es 500, ¿verdad? ¿Qué es lo que paga a Telwa o a ¿cómo se llama? Tigo para obtener un buen internet? Entonces, este mismo servicio también lo compra la persona que gana 12,000, digamos, 12,000. ¿Quiénes ganan 12,000 aquí en Guatemala? Los directores, si lo vamos a lo público, ¿verdad? Los directores de las diferentes entidades del Estado. Si hay una dirección por ahí, ya se sabe que va a ganar 12,000 quetzales, ¿verdad? Director de cualquier área de una empresa pública. Entonces ahí está, los 12,000. O si nos vamos ya al impuesto sobre la renta, hay una renta presunta. Los que han leído el impuesto sobre la renta, ¿me pueden decir cuánto es el valor de la renta presunta? Si una persona es profesional y no declara cuánto ingresa, ¿cuánto dice la SAT que gana? O la ley, ¿verdad? En este caso. 48,000 quetzales. La renta presunta. Vamos a ver. No es 48. Es menos. Renta presunta al mes. Bueno, ya alguien me va a decir por ahí, va a googlear, ¿verdad? Y decir, bueno, la renta presunta es tanto. Pero supongamos que es un profesional y tiene su renta presunta y va a comprar el mismo producto que estamos hablando. Entonces, ¿cuánto representa para alguien que tiene una renta, es decir, un ingreso de 12,000? ¿Qué porcentaje es de IVA que tiene que pagar por ese servicio? Y el que tiene un ingreso de 3,500 y gasta 500 en un servicio de internet, ¿cuánto representa el IVA con respecto a sus ingresos? Entonces ahí vemos que al que gana menos, si lo vemos en cuestiones relativas con respecto al ingreso, le va a representar mucho más que lo que el que gana 12,000 o el que gana la renta presunta. Entonces, por eso se le llama es un impuesto regresivo, porque no discrimina quién lo está pagando, ¿verdad? El que tiene ingresos lo paga, el que no tiene ingresos, que de repente consigue algo, por ejemplo, una remesa que le mandaron, su familiar que está en Estados Unidos le mandó dinerito y de todas maneras va a ir a comprar y bueno, ahí paga. En el caso nuestro, digamos que todavía es un poquito más regresivo y no tiene mucha discriminación, excepto quienes no pagan IVA o quienes están exentos del IVA. Y esas exenciones son las que hacen en determinado momento que la recaudación sea menos. Pero hay entidades que son exentas a pagar el IVA y entonces tienen que buscar una exención en la SAT para no pagar el IVA.
bueno, esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo solamente le estoy trayendo aquí esos términos para que podamos trabajarlo y tenerlo presente ya cuando veamos la verdadera ley, ¿verdad? Cuando cuando ya estudiemos la ley y su reglamento, entonces vamos a ir viendo un poquito más a detalle. Entonces, ¿quiénes son exentos? Y pues aquí tenemos que ingresar otros términos, ¿verdad? Quienes no pagan el IVA, ¿verdad? Tanto de manera legal como de manera ilegal, ¿verdad? Hay establecimientos en Guatemala que no pagan el IVA. O hay hechos generadores que se cobra el IVA, pero no se traslada a las arcas del Estado. Entonces aquí se hacen exenciones, así nace el IVA, entre las que se encontraban los productos alimenticios. En ese tiempo, digamos, todo aquel producto del alimenticio no estaba grabado con el IVA. Tampoco estaban grabadas las medicinas y los insumos agropecuarios, las herramientas útiles escolares, los derivados de petróleo y las publicaciones. Así nació el IVA en nuestro medio, como exigencia del Fondo Monetario, ¿verdad? Y a veces decimos, bueno, es que había un presidente aquí en Guatemala que tanto alegaba por la soberanía del país, ¿verdad? Ese era su argumento principal, es que se está violando la soberanía del país. Pero resulta que con los impuestos, todos los impuestos, casi todos los impuestos que tenemos son consejos de personal de estas instituciones multilaterales que ponen condiciones. Es decir, lo vemos así desde la microeconomía, por ejemplo, el actuar de las personas. Si yo le voy a dar préstamo a alguien, me tengo que asegurar que me va a pagar, ¿verdad? Si ustedes tienen en su vida normal a alguien que saben que no va a pagar, ¿le darían préstamo? ¿Qué dicen? No, Lick. No le daríamos préstamo a Levi. Porque sabemos que no nos va a pagar. Ok, entonces, Guatemala siempre ha necesitado de ayuda. Y lastimosamente así es, ¿verdad? El dinero que recauda no es suficiente para cubrir los compromisos que tiene el Estado. Y entonces hay dos formas de adquirir fondos, adquirir dinero. Uno de ellos es a través de los impuestos. Ese es el número uno, ¿verdad? Y el número dos es que si los impuestos no son suficientes, entonces lo que hace es hacer préstamos. Y esos préstamos van de dos formas. En términos de macroeconomía, le conocemos como deuda interna, es decir, se emiten bonos del tesoro y un bono del tesoro lo que es un préstamo para el Estado. O lo que se conoce como deuda externa. Eso va a ser un tema que vamos a hablar más adelante, la deuda interna y la deuda externa. Y vamos a ver los índices, cómo se mide la deuda externa y cuáles son las recomendaciones que se tienen para la deuda externa e interna. Ok, entonces como los impuestos no fueron suficientes, entonces el Estado recurre a emitir bonos del tesoro o que se llama deuda interna o a solicitarle préstamo al exterior. O sea, en algún momento no pide prestado a las entidades o a los entes económicos locales porque resulta que la tasa de interés es mucho más elevada, las condiciones son muy drásticas, etcétera. En Guatemala, por ejemplo, no hay una ley que obligue a
al Estado a endeudarse solo por su periodo de gobierno. En Guatemala, lastimosamente aquí, el Estado, el gobierno puede endeudarse, pero no solo para sus 4 años que tiene vigencia, sino para 50 años más adelante. Entonces ese es uno de los errores que tiene la normativa nuestra, pues que digamos un alcalde, por ejemplo, va a estar 4 años en una municipalidad, pero ese alcalde puede meterse a un préstamo a 20 años plazo. Entonces, él no va a pagar nada, pues el que va a pagar es el otro que gane. Entonces ya viene a recibir una corporación municipal con una deuda enorme. Lastimosamente eso no está normado y ahí hace falta que se norme. En México ya establecieron un tope, es decir, ya les dijeron, mire, si usted presta por emergencia, en el caso ahorita del COVID, si usted presta por emergencia, solamente tiene derecho a prestar hasta el periodo donde usted va a estar dentro de la administración municipal. Más allá no, porque resulta que entonces lo que está haciendo es tratando de quedar bien con la población en este momento para que los que vengan detrás queden mal, porque los ingresos solo van a servir para pagar deuda. Entonces aquí en el Estado, propiamente el Estado no tiene restricciones de decir, bueno, Yamatei, ¿cuánto es lo que se pidió para atender esta crisis de salud actualmente? ¿Alguien sabe por ahí cuánto asciende el préstamo que el Estado tuvo o el Estado se metió para atender esta crisis? A ver, alguien que tenga conocimiento de causa por ahí. ¿Alguien me puede dar un valor? No hay, más o menos. Unos 600 millones. 600 millones de dólares, no. Está muy baja, fíjese. Por ejemplo, hay 3 decretos y en esos 3 decretos, en uno pidió 11,000 millones, que es el 13-2020, 11,000 millones. ¿Cuánto es 11,000 millones? Ni idea, ¿verdad? Son 11,000 millones. Hay otros 2 decretos y todo esto llega a sumar hasta 29,000 millones para atender esta crisis nada más. Entonces, ustedes saben que el Congreso es el que autoriza la deuda del Estado. Y en este caso, con todo y los 11,000 millones, más 5 de otro, más otros 6 de otro decreto, miles, ¿verdad?, de millones, más los préstamos que se tienen del BID, y hay una agencia de Corea, todo eso al final llegan a sumar 30,000 millones de quetzales de préstamo para atender la crisis. Entonces, por ahí ya viene el control ciudadano y entonces le preguntamos, bueno, de esos 30,000, ¿en dónde, cómo andan ahí? Y de plano hoy también todavía va a haber manifestación, pero siempre andan con un cartel que dice, ¿en dónde está ese dinero? ¿Por qué? Porque tememos que el gobierno reciba ese dinero y no dé cuentas, ¿verdad? No dé cuentas. Entonces, el Estado tiene que ser transparente en ese sentido. Es decir, ya ven, ustedes no sabían cuánto de préstamo tuvo
Y ahí es uno de los temas principales que tenemos que hablar con respecto a los impuestos. La transparencia, el orden. Si un estado tiene orden, pues va a tener transparencia porque va a poder explicar cada uno de los términos de los, digamos, los ingresos que tiene por cada impuesto. Y en este caso estamos hablando del IVA. Y entonces yo traje esta parte del 83 en donde nació el IVA, porque en su artículo 19 fijó la tasa del impuesto en el 10%. Así nació el IVA, un 10%. Entonces el sector privado pues dio a conocer su descontento. En publicaciones de prensa, por ejemplo, el Consejo Nacional de Algodón, cuyos productores habían sido beneficiados en la recaudación de aranceles del 83, señaló, y vean, tomen nota lo que dice aquí, con las reformas decretadas, puntos suspensivos porque ahí hay otra información que no nos interesa, entonces con las reformas decretadas se nos condena en forma permanente al fracaso y a competir en condiciones endémicas de desigualdad, por lo que anticipamos una declinación total de nuestra producción. Y se acuerdan cuando estuvimos viendo las gráficas de cómo afecta un impuesto tanto a la producción como a la población, ¿verdad? Entonces aquí ellos estaban declarando literalmente en quiebra, ¿verdad? Por haberles puesto un impuesto del 10% sobre los productos, sobre el hecho generador en la transferencia de propiedad. Y por esa transferencia de propiedad, pues ellos estaban declarando así. Ok, una de las cualidades o no sé si llamarles cualidades o desventajas para un país es que cuando el Estado es opresor, digamos, si ustedes tienen un catedrático opresor, lo que aprende uno es, bueno, si este se enoja, se molesta, viene contra uno, pues lo mejor es hacerle caso a lo que dice, ¿verdad? Y uno lo ve, digamos, como maestro. Hay maestros que son opresores y entonces lo que hay que hacer, bueno, dos caminos tienen, aguantarlo, soportarlo o atenderle a sus berrinches, ¿verdad? Y el Estado muchas veces es así. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Resulta que la población, en este caso, se comenzaron a cohesionar, a hacer, digamos, el CACIF pues, ya existe de muchos años atrás, ¿verdad? Porque hubo necesidad de que los empresarios se unificaran para poder pelear las batallas, más aquí en Guatemala, porque resulta que aquí cada gobierno, o sea, cada 4 años, hay un intento de reforma. Entonces, la batalla es evitar que haya reformas. No solamente el CACIF, ahora ya existe la sociedad civil y la sociedad civil pues tiene que velar porque las leyes, es decir, que todos seamos, que tengamos igualdad ante la ley. Eso es lo que vela la sociedad civil y el CACIF pues va a velar por sus intereses, ¿verdad? Porque resulta que ahí sí es como que el Estado le metiera la mano en la bolsa a cada empresario y le sacara el dinero y lógicamente pues cualquiera de ustedes no se van a dejar que alguien tenga ese acceso, ¿verdad? Y que lo que ustedes vayan produciendo ahí llega a cobrar el Estado y a veces no les deja nada. Ok, entonces aquí yo resalto esta parte, que con las reformas decretadas se nos condena en forma permanente al fracaso, ¿verdad? Por supuesto que esto es el extremo, ¿no? Porque por un impuesto del 10% en este momento, en el 83, pues no, realmente no iba a llevar al fracaso, es cierto. Por ejemplo, cuando un banco a uno le dice, mire, fíjese que usted tiene crédito y que por su buen comportamiento y bien uso de su tarjeta, le damos un beneficio. Usted tiene 50,000 quetzales disponibles. Usted solo me dice que los quiere, los necesita
Muy bien. ¿Cuál es el costo del crédito? ¿Verdad? Como en matemática financiera decimos el costo del dinero, pero realmente es el costo del crédito. ¿Cuánto cuesta ese crédito que me está ofreciendo? Le cuesta el 4%. Sí, siga, ¿verdad? ¿4% qué? Cuesta 4% mensual. Entonces yo multiplico 4 por 12. Santo Dios, son 48% de intereses. Entonces le dicen a uno, mire, es que de repente usted tiene un negocio que hacer y todo lo demás. Sí, vaya, pero razonemos eso. Usted me da los 50,000. Yo voy a utilizarlo en un negocio. Cuando yo vaya a cortar al fin de año, yo tengo que tomar que ahí tengo un pago del 48% por los 50,000. Es decir, si yo hago mi renta bruta, bueno, antes de la bruta porque tengo que sacar el impuesto, los pagos de intereses, ¿no? Ese pago de interés me está restando el 48%. Es decir, si yo había tenido una utilidad sobre mi trabajo, digamos que haya una utilidad de 80%, eso nunca se da, pues, porque, digamos, no es así el negocio, ¿verdad? Porque cuando ustedes vayan a ver el curso de proyectos, se van a dar cuenta que la tasa interna de retorno es la que busca un empresario, y si tiene una tasa interna de retorno del 15%, eso es mucho, o sea, una del 12%. Hay que medirlo con el costo de oportunidad del dinero, ¿verdad? Es decir, si tengo una tasa interna de retorno que es del 12% o del 15%, y luego si yo ese dinero lo ingreso a un banco para que me gane intereses, y un banco en Guatemala, como ya dijimos, el sistema financiero en Guatemala es un sistema comercial, y las tasas de interés van al 18%. Entonces dice uno, bueno, porque hasta por ahí el empresario tiene que llegar y decir, bueno, me es más rentable tener el dinero en un banco porque, digamos, me paga el 18%, pero eso no se va a dar aquí en Guatemala. Esa es una utopía, esperar que un banco del sistema en Guatemala le pague un 4% o un 5%. Es una utopía. Entonces lo que ellos nos van a decir, bueno, mira, te pago el 1.5, si mucho, si sos cliente preferente, te vamos a pagar el 2% sobre tu inversión. Entonces el empresario dice, bueno, el 15% es la tasa interna de retorno, entonces mejor me dedico a trabajar. Pero después viene el costo financiero, y el costo financiero está al 48% anual. Y ahí es donde realmente el empresario tiene que ver cómo se las espanta para poder seguir adelante. Y de esto podemos platicar mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho el empresario en Guatemala con respecto a estos temas? Bueno, con una situación económica y financiera rayando en la debacle y ante presiones de ¿quién? Y esto yo quisiera dejarlo sentado, porque muchas veces aquí alabamos a gente que se hace o que hace las leyes, ¿verdad? Pero cuando ya el Fondo Monetario Internacional se mete a decir, ¿verdad? Porque dice, ante presiones del Fondo Monetario Internacional para tomar medidas al respecto, pues de otro modo no se reanudaría el convenio interrumpido el año anterior. El gobierno no tuvo más opción que plantear una nueva reforma tributaria en el abril de 1985. La guerra, pues estaba gastando mucho, ¿verdad? Había que comprar armas, municiones, tener muchos soldados, porque el comunismo estaba ganando, ¿verdad? Ya había ganado algunas aldeas, municipios, áreas, digamos en este caso el occidente, norte y norte-norte,
pues ahí, digamos, era toda una área tomada por los guerrilleros o por los comunistas en este caso, porque en ese tiempo pues estaba todavía, recuerden que no había caído el muro de Alemania, el muro de Berlín. Entonces, era una guerra que había por ideologías, ¿verdad? Comunistas versus no comunistas, ¿verdad? Porque no vamos a hablar de que es capitalismo, ¿verdad? Porque en Guatemala realmente capital no hay, ¿verdad? Por eso es que estamos en esta situación, porque no hay inversión. La inversión que hay es porque algunos que todavía creen en Guatemala, pues está la inversión, si no, no es así. Pero en este caso la guerra estaba generando muchos gastos y el Estado no tenía ingresos y entonces acudió al Fondo Monetario para que le prestara y ahí tenían un subconvenio donde el Fondo Monetario le presta al Estado. De la misma manera como estamos ahorita, ¿verdad? Ahorita hay un préstamo disponible para Guatemala que todavía hace falta que el Congreso lo apruebe, pero son más o menos 600 millones. De repente por ahí estaba la respuesta que me estaba dando Leiby, no sé, Leiby creo que fue. No, los 600 millones es un préstamo que el Fondo Monetario tiene destinado para Guatemala, pero hace falta que lo apruebe el Congreso. Son 600 millones de dólares. Ahora, esos 600 millones está respaldado por los aportes que Guatemala tiene del Fondo Monetario. Si el Fondo Monetario da más allá de los aportes que Guatemala tiene ante el Fondo Monetario, entonces de ahí se apodera de cuestiones y entonces viene a establecer ciertas consideraciones sobre, principalmente sobre la carga tributaria. Mire, usted tiene 13% de carga tributaria, necesitamos que la eleve mínimo al 15 o al 18%, ¿verdad? Porque la media en Latinoamérica está por ese lado. Entonces piden algunas condiciones y esta era la manera como contribuía entonces la carga, cómo era la carga tributaria en ese momento. Miren, alrededor del 6% en el 82, en el 84 se fue al suelo, iba para abajo porque la situación se iba poniendo más drástica y entonces hubo necesidad de una reforma, que es lo que ustedes ven ahí que se eleva un poquito, pero iba para abajo, venía del 6.5 y comenzó a llegar al 4.5, es decir, hasta esa situación. El Estado ha estado en situaciones realmente paupérrimas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay tanto dinero para poder sufragar o satisfacer el bien común. Entonces aquí en el 85 Mejía Víctores heredó de su antecesor un paquete tributario que no era de agrado de todos. El cambio de gobierno dio pie a un nuevo debate sobre el IVA y en septiembre del 83 se redujo el impuesto del 10 al 7% y se amplió la lista de excepciones un poco más de 300 artículos. Es decir que el IVA en lugar de apoyar al ingreso del Estado lo tuvieron que bajar precisamente porque estaba generando mucho tormento este impuesto. Entonces se bajó al 7%. Bueno, y así podemos ir, ¿verdad? La reforma tributaria del 87, mientras el sector privado patentizaba su oposición a la reforma tributaria, otros sectores influyentes como la Iglesia Católica le declararon su apoyo. La Conferencia Episcopal de Guatemala hizo notar que el concepto de deuda social que utilizaba el gobierno tenía coincidencias con lo que el Papa Juan Pablo II había llamado hipoteca social y agregó, vamos a ver si anoté aquí, es deber de todo cristiano y de todo ciudadano honesto el asumir una actitud de plena cooperación y de corresponsabilidad en la reforma tributaria, ayudando con su participación efectiva a que éste se realizara con toda justicia y honestidad. También las organizaciones sindicales y las federaciones de trabajadores le dieron también su apoyo a la recaudación tributaria. Y por aquí voy a hacer tal vez una mención. Miren,
tanto que el ser humano o la humanidad había luchado para separar los poderes de la iglesia y del Estado. Y aunque no quisiéramos aceptar que la Iglesia Católica tiene poder, realmente tienen poder, ¿verdad? Porque, digamos, el poder de la Iglesia, ya sea católica o evangélica, va a las creencias, es decir, al espíritu del ser humano, va a afectar al espíritu del ser humano. Y cuando la iglesia traslada esas creencias al ser humano y el ser humano las acepta, porque digamos aquí con esto que estoy hablando ahorita no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de metafísica, ¿verdad? Así se le conoce a esta parte del conocimiento, la metafísica. Cuando la iglesia ya influye en las decisiones de cada ser humano y tiene toda la probabilidad de influir porque va a afectar al espíritu del ser humano, es decir, a las creencias del ser humano. Entonces el ser humano comienza a responder porque le está hablando al espíritu del ser humano. Entonces, ¿qué pasa con el espíritu del ser humano? El espíritu del ser humano puede estar apagado o encendido, es decir, motivado o desmotivado. Pero ¿cómo hago yo para trabajar que alguien, en este caso, ¿verdad? Miren, necesitamos que paguen impuestos porque todo, como dijo, todo cristiano, es deber de todo cristiano y de todo ciudadano honesto. Cuando habla de cristiano es porque cree en Cristo, ¿verdad? Y ciudadano honesto apelando a situaciones personales. Entonces el poder de la iglesia desde la reforma para acá, la reforma Lutero protestante, 1500 para acá, la lucha principal ha sido hacer que esto se separe. El Estado y la iglesia tienen que estar separados. Y esta ha sido la lucha y podemos tener les puedo citar ahí muchos libros, muchos escritores que han hablado sobre la necesidad de que la iglesia y el Estado estén completamente separados. ¿Por qué? Solo retrocedamos un poquito a la conquista. Guatemala fue conquistado por los españoles. ¿Cómo? Por batalla los habitantes de aquí de Guatemala no tenían la capacidad de luchar. Entonces vemos en la historia que la única capacidad que tenía el nativo en Guatemala era de rebelarse. Hay un libro por ahí que se llama Las venas abiertas de Latinoamérica. Y Galeano ahí cuenta y dice que muchos de los nativos fueron puestos a esclavitud. Y las esclavitudes eran tan forzadas, tan difíciles, tan duras, que preferían matarse, es decir, suicidarse, a tener que ser esclavos. Porque el sufrimiento era demasiado. Entonces, por la batalla, es decir, Guatemala no mostró batalla, nunca se opuso, fuimos fáciles para ser conquistados aquí en Guatemala, pero fuimos conquistados de otra manera, a través del Espíritu. Y la iglesia, es decir, el cristianismo en Latinoamérica fue impuesto. O sea, nadie quería ser cristiano, pues. Y aquí en Guatemala hasta 1987, hace poco, hace, ¿qué? 40 años, digamos. Todavía estaba en la Constitución la religión única en Guatemala es tal, es el catolicismo. Pero
el daño que hace la religión en el ser humano es enorme. Por ahí hay una tesis que dice que el guatemalteco, si no sabe separar entre lo que cree y lo que piensa, no va a salir de esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos por naturaleza. O sea, ya nacimos cristianos, pues. Y como cristianos, pues tenemos que creer. Y hay creencias, por ejemplo, acerca de la riqueza. Creemos que la riqueza es un pastel que hay que dividirlo en toda la población que existe. Pero esa es una creencia que viene no del conocimiento, sino de que es espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para un cristiano la riqueza es pecado, pues. Y eso es lo que se concibe el ser humano, que es cristiano. La riqueza es pecado. ¿Por qué? Porque es que Jesús dijo que cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, para entrar al reino de los cielos es mejor ser pobre que ser rico, porque un rico no entra. Y esa es la explicación que nosotros recibimos y lo creemos en nuestra cabeza y decimos, sí, entonces la riqueza es pecado, pues. La riqueza no me deja entrar al reino de los cielos y yo quiero entrar al reino de los cielos. Yo creo, entonces pesa más lo que yo creo que lo que es, ¿verdad? Lo objetivo. Somos más subjetivos que objetivos. Y aquí en la academia nosotros no podemos ser subjetivos, tenemos que ser objetivos. Y ese es el tormento más grande. Entonces se ha peleado para que la iglesia y el Estado actúen separados. Pero el poder de la iglesia es grande. Una de las maneras como la iglesia puede apoderarse de nuestras mentes o de nuestro corazón es decirnos, mira, si seguís actuando así te vas al infierno. Y entonces utilizan el infierno para espantarte. Si seguís teniendo espíritu de lucro, ¿verdad? Hablemos así claro y pelado. Si tu objetivo en este mundo es ser rico, te voy a decir que no tenés acceso al reino de los cielos. Ahora, lo que no leen es abajo de esa escritura en la Biblia, donde dice, pero no hay nada imposible para Dios. O sea que para Dios, que entre al reino de los cielos un rico, para él no es imposible. Y eso no lo leen, pero a nosotros solo nos enseñan que cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Porque es más fácil que un camello ingrese por el hoyo de una aguja, aunque ahí en la Biblia no se refiere a la aguja que nosotros conocemos, sino se refiere a una puerta que había en Jerusalén que se llamaba la puerta de la aguja. Pero Jesús se refería principalmente a esa puerta pequeña donde un camello para poder entrar tenía que arrastrarse y había que quitarle todo. Entonces, la iglesia tiene el poder sobre, digamos, voy a ser claro mejor, la religión, porque una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Por eso Marx decía, la religión es el opio de los pueblos. Adormece a la persona, no la hace despertar. Entonces el espíritu puede estar apagado o encendido, ya dijimos eso. Solo hay dos formas de que el espíritu esté apagado o encendido. Y la religión apaga el espíritu. ¿Por qué? Porque le dice, si haces eso te vas al infierno. Si haces esto otro, y siempre anda poniéndole peros, ¿verdad? Le dice, no, eso no se hace. ¿Por qué? Porque te vas al infierno. Eso no lo hagas. ¿Por qué? Porque el diablo te va a llevar. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque eso solo lo hacen los hijos del diablo. En todo, ¿verdad? Todo. Norman la forma de vestir, norman la forma de hablar, norman la forma de vivir. En fin, la religión norma todo. Y yo les digo, si ustedes, que estamos en finanzas públicas, si ustedes son religiosos, y perdón, yo sé que se van a enojar conmigo,
Pero si son religiosos, no caben en este mundo. En el mercado no caben los religiosos. Tenemos que salir de ahí para poder ser objetivos, realistas y ver las cosas de otro modo. Ok, lo menciono porque acá precisamente lo tengo enfrente. La iglesia, la Conferencia Episcopal de Guatemala hizo notar que el concepto de deuda social que utilizaba el gobierno tenía coincidencias en lo que el Papa Juan Pablo II había llamado hipoteca social. Y entonces ahí, cuando la iglesia se mete a gobernar, mire, si ustedes leen la historia de la iglesia en general, bueno, la iglesia en general, ha derramado sangre más que cualquier otra guerra. Hubieron guerras, solo aquí en México hubo una guerra cristera, donde los católicos se agarraron contra los protestantes y hubieron miles de muertos, simplemente por cruzar las ideas, ¿verdad? Que no creían como yo creo, etcétera. Y así ha sido todo. La iglesia ha generado muchos tormentos en el desarrollo de la humanidad. Se mató mucha gente pensando que estaban endemoniados y no, simplemente porque pensaban distintos. A Galileo Galilei lo mataron porque tenía ideas que no estaban escritas en la Biblia. Y ese es otro término que se utiliza. ¿Está escrito en la Biblia? No, entonces no se puede. Y es un mundo del no se puede. Ok, voy a hacer una pausa aquí porque voy a dejar de grabar y vamos a entrar a otro aspecto.